Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos los que están viendo este video. Como pueden ver en el título, vamos a hablar en este video sobre la historia del vino. ¿Sí? Con este video quiero aclarar, no quiero dar a conocer si es pecado, si no es pecado, eso es de cada quien, eso es personal. Simplemente quiero dar a conocer su historia y el origen de cómo realizaban antiguamente el vino. La historia del vino comienza con esta parte súper importante, y es que los antiguos griegos y los antiguos romanos adoraban a Dionisio o Baco, el dios del vino, que aquí estamos mostrando las imágenes, y la alteración que producía el vino se ha considerado siempre religioso, ya que el consumo de vino era un ritual para ellos. Asimismo, el vino dulce en su origen formaba parte de la práctica judía desde los tiempos bíblicos y como parte de la Eucaristía que conmemoraba la última cena de Jesús, y se hizo aún más esencial para la iglesia cristiana hasta el día de hoy. ¿Cómo se elaboraba el primer vino? Se dice que la primera evidencia más antigua de una bebida fermentada fue a base de uva y arroz, que se encontró en la antigua China 7000 años antes de Cristo. Y en la elaboración del primer vino usaban las jarras iraníes, que contenían una forma de resina de pino trementina para sellar y conservar el vino de forma más eficaz, y esa es la primera evidencia firme de la producción de vino hasta la fecha de hoy. La elaboración del vino comenzaba cuando había vendimia. Vendimia es el tiempo en el que se recogía la uva. Tradicionalmente hacían la fiesta, la gran fiesta de vendimia, y así era la tradición. El vino tinto se elaboraba a partir del mosto, que es pulpa, de las uvas rojas o negras, y la fermentación se produce junto con los ollejos que dan el color al vino. Durante esta fermentación, que suele durar entre 1 o 2 semanas, la levadura convertía la mayor parte de los azúcares del zumo de uva en etanol, que es el alcohol y dióxido de carbono. ¿Cómo hacían el vino en la antigua Grecia? Para resumir, el primer vino que se elaboró fue probablemente un accidente, se pueden imaginar. La gente de la antigüedad pudo haber escogido o recogido uvas maduras, pero algunas uvas jugosas que estaban en el fondo del recipiente fueron aplastadas, y cuando las uvas se abrieron, las levaduras de los ollejos se pusieron a trabajar para convertir el azúcar de la fruta en alcohol, y este es el proceso de fermentación que convierte el zumo de uva en vino, y aquí empezó toda esta historia. ¿Cómo se hacía el vino en la época medieval? Típicamente medieval utilizaba un cesto o cestos hechos con duelas de madera que se mantenían unidas por anillos metálicos, mientras que un disco pesado presionaba hacia el fondo del cesto, obligando a que el zumo de las uvas resumara entre las duelas en un recipiente, o sea que echaban las uvas en esos recipientes, y el vino pues ya se elaboraba en esta época en Europa occidental antes de la Edad Media. ¿Cuándo se fermentó el vino por primera vez? Los registros arqueológicos indican que el vino se produjo por primera vez en nuestra amada China alrededor del año 7000 a.C., seguida de Armenia y Georgia entre el 6100 y el 4000 a.C. respectivamente. De hecho, los investigadores descubrieron la bodega más antigua del mundo, que aquí les estoy mostrando nuestras imágenes. Mientras vemos las imágenes, quiero aclarar que quien fermentó y elaboró el vino por primera vez fue China, acompañada de Georgia, Persia e Italia y Armenia, y la fermentación se dio por casualidad. Simplemente ellos se dieron cuenta que el vino se podía fermentar, que la uva se podía fermentar. Vino en tiempos de Jesús. Para empezar, a este punto que queríamos llegar, el vino no era lo que es hoy. Habían tipos de uvas para hacer vino, o variedad de vinos, por ejemplo, vino rojo, blanco, seco y dulce, pero todos eran vinos. Y habían uvas que eran de origen silvestre y uvas de viñedos domesticados, y estos se mezclaban con especias, miel y agua del mar para fermentar. Este es el proceso de la elaboración del vino. Empezaba la vendimia, que era uno de los momentos claves para saber que era tiempo de hacer vino. La mayoría de las personas que hacían parte de la elaboración del vino, con sus pies descalzos pisaban la uva para así poder sacar el mosto, que es la pulpa, mientras que bailaban, y otras personas llevaban la uva a recipientes de madera en grandes cantidades,
y llegaban a la bodega donde entraba directamente en barricas donde se iniciaba la fermentación con todo lo que entraba en la cuba. La fermentación tenía lugar en tinajas, tinos o barricas de madera vieja con multitud de usos donde el mosto fermentaba con restos vegetales como el raspón o incluso restos de hojas. Una vez realizada la transformación del mosto, el vino final se conservaba en recipientes de diversas capacidades, formas y materiales en lugares donde humedad, suciedad, polvo y telarañas formaban parte de la decoración habitual. Desde los conos de madera de Jerez o Cataluña hasta los grandes tinos subterráneos de roble de Castilla, pasando por las tinajas de barro cocido de La Mancha y posteriormente las cubas de cemento, era habitual encontrarse bodegas poco cuidadas. Antiguamente pues no había higiene, ya les mostré las imágenes, y así era el proceso del vino. Después de eso era el consumo, lo vendían o lo exportaban, así que ya ahora el vino de hoy es otra historia, es otro proceso muy diferente para otro video. Ahora la pregunta esperada: ¿Jesús tomó vino fermentado? Según esta historia, la fermentación era un proceso, como todo lo que hacemos. Así que si yo no quería tomar algo fermentado, simplemente lo dejaba un día o 2 días. Si lo quería fermentado, pues lo tomaba pues según los días que lo dejara. También variaba según la uva. Habían uvas que servían para hacer vino dulce, otras uvas para hacer vino fermentado. Entonces, todo tiene que ver con lo que, o todo tenía que ver con lo que la persona decidiera y el proceso que la persona pues quisiera hacer, así como cuando se hace, por ejemplo, masato o chicha o guarapo de piña. Bueno, todo es como la persona decida, así que no puedo deducir si Jesús tomó o no tomó, simplemente más o menos conociendo su historia pues podemos deducir eso.